Quería comenzar este podcast con una pequeña historia de Napoleón. Napoleón iba a ir a... Pequeña, ¿eh? Es unos 3 minutos, ya que tenemos 20, 23. ¿A mí qué? Un espacio abierto para afrontar las dudas más importantes de la vida. ¡Comenzamos! Napoleón iba a ir a ver cómo hacían la guillotina a unos chavos y se le acerca la mamá de uno de ellos y lo para y le grita y le dice, por favor, escúchame. Este dice, está bien, déjenla pasar. Pasa la mamá, va a ver con Napoleón y le dice, por favor, ten misericordia de mi hijo. Napoleón le responde, ¿pero por qué? Si hizo algo malo. Le dice, por favor, te lo suplico, soy su mamá, ten misericordia. Le dice, no, pues no sería justo. Y él le dice, no te estoy pidiendo justicia, te estoy pidiendo misericordia. Chan, chan. Y ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy. La justicia y la misericordia de Dios. ¿Qué es eso? Muy bien, ¿podemos 20 minutos? Sí, ¿O quieren hombre, 19? sí, 20 minutos. hombre. 20 minutos para comenzar. Entonces, pues estas son preguntas que me llegaron por ahí. Y pues ahí están duras, ¿eh? Espero que estén listos. Primera pregunta. ¿Cómo puede un Dios bondadoso enviarnos al infierno? Dios no te envía al infierno. El infierno es consecuencia de tus actos, de tus decisiones. Quiero comenzar aclarando de que no tenemos la certeza de que haya nadie en el infierno. Sí tenemos la certeza de que el infierno existe. Eso sí, Cristo nos lo dijo. Pero nunca ni Cristo ni la iglesia han asegurado que alguien esté en el infierno. Lo que más se acercó es cuando la traición de Judas dice, mal le valiera no haber nacido. No sabemos qué significa eso, ¿verdad? Pero no tenemos la certeza de que no hay nadie en el infierno. Pero Dios no te manda al infierno, así como Dios tampoco te manda al cielo, porque Dios no nos suple. Dios nos deja en libertad, pero nos da todos los medios para poder llegar al cielo. Y cuando no le hacemos caso, cuando lo dejamos, cuando no lo escogemos a Él, sino que escogemos el odio, escogemos el egoísmo, escogemos la soberbia, se cree, la iglesia nos enseña, que esa consecuencia, al morir, si vivimos hacia allá, es decir, hacia el egoísmo, hacia la soberbia, hacia todo eso, la consecuencia es que nosotros mismos alcancemos el infierno. Sí, también en algún momento en el Evangelio de Juan, Jesús dice, no los condeno yo, o sea, los condenan sus propias obras, sus propias creencias o el no haber creído en mí. No exactamente el no creer en Él, porque podemos decir, bueno, y los que no conocen a Dios, bueno, Jesús representa la verdad. Los que siguen a la verdad se van a salvar. Pero bueno, más bien aquí mi énfasis es en Jesús, bueno, Dios siempre respeta nuestra libertad y esto lo sentimos y lo experimentamos todos los días. Aunque sabemos que algo que queremos hacer no está del todo bien, no lastimar a alguien, insultar a alguien, vengarnos, sabemos que no está bien, pero lo podemos hacer. No es que vas a pegarle a alguien y se te detiene la mano, ¿no? Como que la fuerza de Dios te detuvo, ¿no? O sea, Dios respeta cada una de nuestras obras. Entonces, ya a la hora de morir, pues es conforme a nuestras decisiones el que estemos no en el cielo, sino en otro lugar, en el infierno, ¿no? Puede ser, como dijo el padre, no tenemos la certeza. Pero es más bien eso, como que a veces nosotros decimos, no quiero para nada estar con Dios, rechazo a Dios, pues después de esta vida Dios no te va a obligar a estar con Él, ¿no? Y eso, si eso significa no ir al cielo, pues eso significaría no ir al cielo. Pero Dios respeta nuestra libertad. Otra pregunta. ¿Un Dios que juzgue no puede ser un Dios que ame? ¿O sí? Qué buena pregunta, la verdad. Cuando un papá ve que su hijo hizo algo malo, si lo ama, ¿qué hace? Pues lo corrige, me imagino. Justo, o sea, lo juzga y al juzgar significa determinar que eso que hizo su hijo es algo malo. Si de verdad ama a su hijo, lo corregirá, ¿no? El juicio, volvemos a la otra pregunta, el juicio no es condenación, el juicio simplemente es decir, ¿qué hiciste? Y al él ser perfectamente justo, las consecuencias de tus actos pues van a ser tus consecuencias, no de él. Otra vez, Dios no condena, Deja libre. pero sí enjuicia. Sí, yo creo que más bien aquí el problema pues es una concepción errónea que tenemos de que Dios se inventó las reglas y entonces con base a esas reglas inventadas que para él le puede parecer algo bueno y a mí me puede parecer algo malo y por eso lo hice, más bien a mí me puede parecer algo malo, me puede parecer bueno, ¿no? Y lo hago. Entonces él me dice, te equivocaste. No, pero no, las reglas no están inventadas, ¿no? Las reglas son conforme y por eso se llama ley natural.
porque son conforme a nuestra razón, a nuestra naturaleza racional. Y Dios también tiene, por así decir, una naturaleza racional. Por eso nos damos cuenta de que aquí en México está mal matar, pero también en China, y también en Italia, y también en tantos lados, porque es conforme a nuestra naturaleza racional darnos cuenta de eso. Entonces yo creo que el juicio de Dios no es Dios encaprichado diciendo esto está bien, esto está mal, tú te vas al cielo, tú te vas al infierno, ¿no? Nos lo imaginamos así. Simplemente es Dios diciendo, bueno, la realidad es esta, lo que está bien, lo que está mal, y yo simplemente, pues por así decir, poniendo palomita, corroborando lo que ya se vivió, ¿no? Pero saber que Dios no está encaprichado y se crea reglas al azar, ¿no? Todo es conforme a la razón, a la verdad, y Dios es la verdad. André nos pregunta, ¿no? ¿Cómo no se oponen estas dos virtudes, la misericordia y la justicia? A nosotros nos parece que son dos cosas distintas, pues, porque somos humanos y nosotros debemos dividir todo y poner todo en cajitas, en categorías, ¿no? Dirían algunos filósofos, pero en Dios todo es la misma cosa, ¿no? Entonces, la justicia, o por así decir, el castigar a alguien, ponemos el ejemplo del papá, pues puede ser también un acto de misericordia, ¿no? Yo porque quiero a mi hijo, le pongo un castigo para que se corrija, ¿no? Decía C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, hablando un poco de la tolerancia, de la falsa tolerancia. Dice, a veces vamos por la calle y vemos drogadictos. Y dices, ay, pobrecito, pero lo respeto porque lo tolero. Y dice, esa no es verdadera tolerancia. Y dice, ¿qué pasaría si ese fuera tu hijo? Lo corriges, ¿verdad? Porque lo quieres. Entonces, es en Dios, esa justicia, esa misericordia es lo mismo, el tener que corregirnos por nuestro bien. Dios, porque es justo, es misericordioso. Y porque es misericordioso, es justo. Es decir, la justicia está en dar a cada uno lo que se merece, dar a cada uno lo que se le debe. Y obviamente Dios tiene en cuenta nuestra debilidad. No se va a juzgar igual a una persona que conoce a Cristo a lo mejor desde el principio y que recibió toda la formación que a uno que la descubrió al final de su vida. No se va a juzgar igual a una persona que a lo mejor tuvo un ambiente familiar muy armónico que a otra que lo tuvo muy difícil y que a lo mejor sufrió abusos desde pequeño. Ahí está la parábola de los talentos, ¿no? Se le juzga a cada uno de acuerdo a lo que se le entregó. Y por eso la justicia de Dios es misericordiosa, porque va a tener en cuenta todo aquello que al ojo humano no parece, pero que al ojo de Dios no se le escapa. Esto sin caer en el buenismo, y aquí está la línea súper delgada. No, pues es que Dios comprende, Dios te va a perdonar todo, Dios es bueno. Claro que Dios es bueno, pero precisamente porque es bueno es justo, y porque es justo es misericordioso, y porque es misericordioso es bueno, y porque es bueno, etcétera, etcétera. Sí, vuelvo un poco, perdón, termine, padre. Termine. No, diga. Vuelvo un poco al ejemplo que decía de ver a tu hijo o a una persona drogadicta en la calle y dices, a ver, es justo que lo corrija y que lo meta al buen camino, y también es misericordia. O sea, en este ejemplo las dos virtudes se hacen una, y para que veamos que en Dios es lo mismo. Luego también en el mismo libro de Mero Cristianismo, Luis dice otra cosa que me gusta mucho, hablando esto del buenismo. A veces decimos que Dios es amor y como que Dios es bondad y todo lo repite. Dice, no se refiere a eso cuando decimos que Dios es bueno, ¿no? Dice, de hecho, si lo entendiéramos, nos daría miedo, porque si Dios es bueno y nosotros queremos llegar a estar con Él, quiere decir que nos tenemos que asemejar a Él. Y cada día que vivimos, cometemos más actos contrarios a la bondad, contrarios a Dios. Entonces nos estamos haciendo más inaptos, no aptos para convivir con Dios. Entonces, si de verdad entendiéramos que Dios es la bondad, no bueno, es la bondad, y nos estamos haciendo incompatibles con Él, nos daría miedo vivir día a día porque nos estamos alejando de Él, ¿no? O sea, Dios no solo es eso, corazoncito, ¿no? Es la verdad, es la bondad, y tenemos que esforzarnos por ser un poquito más como Él. ¿Y se podría abusar de la misericordia de Dios? Es decir, bueno, al final voy a pecar, pero sé que Dios me perdona. O sea, sé que este domingo voy a misa y sé que los padres están confesando ahí, y es viernes en la tarde. ¿No? ¿Puedo abusar de la misericordia de Dios o no? ¿O simplemente se puede, es lícito? No se sé. puede, ¿no? No es para nada recomendable. Se puede porque pues Dios es tan bueno que nos lo permite y nos permite abusar de su misericordia, jugando con, pues hoy es jueves, es viernes, voy a abusar del alcohol o de tal cosa, y total que más adelante me confieso, a lo mejor ni el domingo, a lo mejor dentro de 2 años o 30 años me confieso. Pero pues, digo, Dios es bueno y nos cuida, pero
no tenemos asegurado el vivir mañana y es un gran riesgo el vivir así. No te lo recomiendo. Sí, recordar que para confesarte se necesita el propósito de enmienda. O sea, de verdad yo tengo que querer no volver a pecar. Está bien, yo a lo mejor mi mente me dice es que me voy a volver a encontrar con esta persona y voy a volver a pecar. Pero no quiero. Eso es el propósito de enmienda. No quiero volver a pecar porque amo a Dios. Él es tan misericordioso que efectivamente me perdona también esos abusos o esas confiancitas, por decirlo de alguna manera. Pero recordamos que para entrar a la confesión no basta simplemente con decir que me arrepiento, sino que quiero querer arrepentirme. Elijo arrepentirme. Sí, ese es todo un tema para otro podcast, ¿no? De qué pasa en la confesión, por qué siempre voy y confieso los mismos pecados. Pero como es otro tema, no vamos a hablar de eso. Andrea nos pregunta, me encanta esta pregunta, ¿por qué no siento que me llegue esa misericordia? No he escuchado mucho que Dios es misericordioso, que Dios es bueno, pero ¿por qué no lo siento? ¿No? ¿Y cómo alcanzo su misericordia? Yo le preguntaría a Andrea, ¿te sientes de verdad pecadora? ¿Te sientes de verdad pecadora? Porque para alcanzar misericordia tengo que sentir mi miseria. Entonces yo le invitaría a pedirle a Dios en la oración, ayúdame a ver mi miseria real. Da miedo, ¿no? Da miedo, claro que sí. Pero a la vez, cuando Dios me muestra la miseria, si es Dios quien me la muestra, no me va a dejar de mostrar su misericordia. Decía Luis María Martínez que un abismo inmenso de vacío es nuestra miseria. Entonces, un abismo inmenso y mientras más vayamos, más vamos a profundizar y más miseria vamos a encontrar. Y ese vacío inmenso solamente se puede llenar por una inmensidad plena que es la misericordia de Dios. Y por eso mi miseria no me da miedo, porque la misericordia de Dios llena todo eso, lo perfecciona y le da un sentido. Sí, simplemente, vemos las dos palabras miseria y misericordia, ¿no? Están hechas la una para la otra. Y mientras no sintamos nuestra miseria, pues no vamos a dejar que Dios nos llene con su misericordia. El padre es más latinista que yo, pero según yo es miser cordis, es decir, sentir con el corazón la miseria del otro, abrazar con el corazón la miseria del otro. Es correcto, padre. Tiene un 10 en latín. 10 en latín, exacto. ¿Cómo se dice sí en latín? Est, ¿no? Est. Ita est. Bueno, seguimos y Aral... Podemos hacer un podcast sobre latín después. También. Si lo quieren, mándanos sus comentarios. Preguntas si en quieren latín. que todo sea en latín, lo hacemos todo en latín por ustedes. Aral nos pregunta, muy buena pregunta también. ¿La justicia es acá abajo o cuando fallecemos? Y después, bueno, van a venir otras preguntas, se las adelanto ya. No, porque parece que les va bien a los que se portan mal y a los que se portan bien les va mal. No, es un poco eso, ¿no? Entonces la justicia, pues quizás, bueno, me tocó vivirla así, pero yo sé que al final de la vida, pues va a haber un Dios justo, ¿no? Y que a los malos les va a cobrar, no les va a pasar factura. Bueno, un poco de esas preguntas, ya le metí 3 en 1, pero bueno. Sabemos que va a haber justicia, un juicio al final, ¿no? Aunque te digo, no es ese que Dios se va a poner tú al cielo y tú al infierno conforme esté feliz o esté triste, ¿no? Sino más bien, según nos comportamos, Él corrobora. Ojalá y nos tocara algo más de justicia en esta tierra para que no tengamos que pagar después, ¿no? En el purgatorio. Y hay mucha gente que le toca sufrir, que está en cama, que pasa años en cama. Te dicen, estoy ofreciendo esto por la expiación de mis pecados. Dicen, es mejor sufrir aquí unos cuantos años a sufrir después en el purgatorio, ¿no? Entonces, ciertamente habrá una justicia al final, pero ojalá deseemos un poco más de justicia aquí y podamos reparar por nuestras faltas. Esta frase que se repite, Dios perdona siempre, el hombre a veces y la naturaleza nunca. Dios perdona siempre que le pidamos perdón. Y por eso aquí es capaz de tener esa paciencia. Quien espera, es un padre que sabe esperar. Vea la parábola del hijo pródigo. Está esperando que vuelva, está esperando con la confianza de que algún día volverá. No importa lo que hayas hecho, siempre puedes volver. Y eso es la maravillosa entrega de Dios por nosotros. Siempre y cuando estemos de verdad arrepentidos, otra vez, ¿no? No simplemente es un volver físico, ya voy a volver a la iglesia porque me estoy muriendo. No, tengo que tener ese arrepentimiento, que es decir, oye, me perdí de la casa de mi padre todo este tiempo. Me perdí de esta felicidad hermosa. Esa fuerza de los conversos que viene a decir es que no saben lo que están viviendo, no dejen de disfrutarlo. Me perdí de vivir en casa de mi padre. Que era lo mismo que decía San Agustín, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Que en latino, cero te amavi, ¿no? Tarde te amé.
¿Por qué me tardé? Dice San Agustín, 40 años en convertirme. Desperdicié 40 años de mi vida viviendo eso, ¿no? Lejos de Dios. Si es que a veces se piensa que esa conversión o que ese vivir con Dios es un, bueno, pues ya ni modo, ya me aguanto. No, es que te está invitando a la plenitud, a la felicidad. Y por eso ese tarde te amé, es que cómo me lo perdí, cómo no lo veía antes, ¿no? Cómo no lo descubrí antes. Y es irlo descubriendo día a día. No es solo un momento. Rivera nos pregunta, ¿no? Y yo creo que es una pregunta que todos nos hemos hecho. ¿Es justo que el pecador, ¿no? Que mate, viole, abuse, pueda ganar la misericordia de Dios? Como que no me parece, ¿no? Que este tío que ha hecho esto, esto y esto, simplemente va, se arrepiente, va con el Padre y como nuevo. Tanto me ha tocado trabajar un poco tiempo en una universidad y ahora en primaria. Y en los dos casos, alumnos molestos conmigo cuando les hablo de la misericordia, me dicen, ¿y es posible que un Hitler, si se arrepiente, se salve? Y yo, pues es que eso no depende de mí, eso depende de Dios, ¿no? Eso depende de Jesús. ¿Es justo? Pues no lo sé, pero es como Dios lo ha decidido en su misericordia, en su corazón de Padre. Y es volver al mismo tema. Dios no solo es un Dios justo, sino es un Padre, ¿no? Y un papá, pues podemos verlo en la vida diaria. Un papá que, aunque sus hijos pues hayan apartado, se hayan llevado su herencia, lo hayan difamado, a final de cuentas, si regresan a pedir perdón, un verdadero papá siempre perdona. No me acuerdo si es los hermanos Karamazov, que al final del libro dice, lo que me consuela es que el justo y el pecador no ocuparán el mismo lugar en el cielo. Algo así. Es decir, yo no puedo pensar que Madre Teresa va a estar al mismo nivel que Hitler, que se arrepintió al final de su vida, si se arrepintió al final de su vida, ¿no? Sí. O que un pecador que se la pasó pecando, que se la pasó abusando de los demás y se arrepiente, que va a estar igual que Madre Teresa. Dice Jesús, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Entonces, tú puedes llegar al cielo, pero puedes llegar al cielo pues a este nivel, por decirlo, y Madre Teresa, que vivió su vida entregándose, pues no puede estar a este mismo nivel. Todos van a sentir esa felicidad, esa plenitud, pero es como si yo tengo un vaso lleno o tengo una alberca llena. No es la misma plenitud, aunque todo esté lleno. Sí, Dios es misericordioso, pero también es justo. Y no le puede dar el mismo premio, desde mi punto de vista, a estas dos personas. Sí, viendo lo mismo que mencionaba hace un momento de que Dios es la bondad, ¿no? O sea, no es nada más de que Dios dice, te ganaste 1000 puntos y pues vas a subir hasta el séptimo cielo, ¿no? Porque San Pablo habla del séptimo cielo. Sino más bien nosotros con nuestras acciones nos vamos haciendo buenos, más buenos, por así decir. Y entonces conforme más nos conformemos a Dios, más cerca vamos a estar de Él. Un Hitler que se arrepiente del último minuto, pues es apenitas bueno. Y no está preparado él para estar cerca de Dios. Mientras que la Madre Teresa, pues, ha sido muy, muy, muy buena. Obviamente se ha conformado a Dios, ¿no? Ya es de la misma forma, que es la bondad, ¿no? Y que no se nos olvide también que esas personas también ya recibieron recompensa aquí en la tierra. Es decir, vivir con Dios ya es también una recompensa para nosotros. Y los que no viven con Dios es un castigo, aunque no lo manifiesten. Sí. Yo a veces me he preguntado, ¿no? ¿Qué hubiese pasado con el hijo pródigo? ¿Qué pasó el día después? ¿No? Hicieron una gran fiesta y todo. Pero, o sea, el día después, la semana después, ¿no? ¿Qué pasó con él? No iban a, me imagino que no iban a hacer matar al cordero todo. No, sino que se fue a hablar con su papá y hablaron de cosas serias y qué es lo que tienes que mejorar. No es simplemente, venga, que la fiesta. Escriba un libro de eso. El día después, el hijo pródigo. Vámonos, buena idea. No se la vayan a robar al padre Juan Carlos. Sí, por favor. Plagio. Ya me distrajeron. Aquí está, Karina. Échenos la culpa a nosotros. Karina nos pregunta, ¿por qué la Biblia dice que futuras generaciones pagarán? ¿No? ¿Eso será justo? Además, ella dice, eso no es justo. Efectivamente, en algún momento en el Antiguo Testamento habla de que los hijos pagarán por los pecados de los padres, pero luego también, no sé si es Jeremías o Ezequiel, ya dice, en un periodo después, unos siglos después, dice que no, que ya el hijo ya no pagará por el pecado del padre. Me tocó en alguna ciudad donde he trabajado una mamá que me hablaba de estas cadenas de iniquidad, así lo llamaba ella, y me dice, es que yo de joven pues me porté mal, me la viví en juerga, y ahora veo que mi hija está viviendo lo mismo, está haciendo, aunque yo le pido que se porte bien, está haciendo lo mismo que yo, y me duele, dice, son estas cadenas de iniquidad. Le dije, no es que nuestros hijos pagan nuestros pecados, ¿no?
Ciertamente, si ella ha visto que nos comportamos de cierto modo, pues esos patrones por psicología se repiten, ¿no? Pero no es que hay como una profecía o estamos destinados a repetir patrones, ¿no? Ciertamente no. Entonces, un hijo no va a pagar por los pecados del padre. Sí, recordemos que la revelación de Dios fue progresiva porque no podíamos entenderlo todo desde el principio. Y Dios fue revelando poco a poco esto. Al inicio se creía que efectivamente los hijos pagaban por los pecados de su padre, pero poco a poco Dios fue revelando que no y que cada uno tiene su libertad y su voluntad, ¿no? Claro que si en una familia se viven abusos, pues va a haber consecuencias en toda la familia, ¿no? Si el papá abusa, pues va a haber consecuencias en el ambiente familiar, pero eso no significa que paguen por esos pecados, sino es una consecuencia puramente natural y humana. Yo creo una de las grandes enseñanzas de la resurrección es precisamente que Jesús viene a romper esos ciclos. O sea, los ciclos del ser humano es vivir, morir y hay que quedar en la tumba. Jesús rompe esos ciclos, vivir, morir, resucitar. No solamente salimos de estos ciclos de iniquidad, ¿no? A través de la gracia de Dios, a través de estar con Jesús. Última pregunta. Rápido. Lau, pregunta. ¿Dios castiga? Tú te castigas a ti mismo otra vez. O sea, Dios nos manifiesta la manera en que funcionan las cosas, el mundo, la naturaleza, y las consecuencias vienen siempre, porque la naturaleza no perdona nunca. Sí, no, alguien que está metido en el alcohol por muchos años, pues efectivamente su cuerpo lo va a resentir, ¿no? Claro. Alguien que se la pasa en fiestas desvelándose, pues a la mañana siguiente, time. A la mañana siguiente no escucha el despertador ni la alarma. La siguiente pregunta que les iba a hacer, que va a ser para otro podcast, era ¿por qué tenemos esa idea tan metida en nuestro corazón de que Dios castiga? ¿No? De que Dios es el malo de la película. Bueno, ¿por qué nuestro corazón piensa eso? Pero ni modo, va a tener que ser para otra ocasión, porque no son 20 y no 23 minutos. Pero bueno, un tweet para despedirnos. Déjate abrazar por la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es infinita. Busca y encontrarás. Cristo, Rey nuestro. Venga tu reino. Si te ha gustado este podcast, síguenos en amique.podcast y nos vemos en el próximo episodio.